Yo, gracias a Ecofon, puedo administrar cuentas en Twitter desde dispositivos móviles, desde mi teléfono, o para ver y editar tuiteos o tweets desde teléfonos y tabletas. Claro, me diréis, mirad, Ecofon es esto. Lo veis ahí, lo explico a la gente y luego hago esto. Clic y voy a Ecofon. Y digo, mira, acabo de tener un mensaje directo. Y me diréis, ¿y tú a quién sigues en Ecofon? ¿Ecofon qué es? Conocimiento compartido, siempre que sepas a quién tienes que seguir. Por supuesto. ¿Cuál es lo bueno que tiene estas herramientas de red social? Que tú seguirás al que más sabe en una tecnología. Si yo quiero aprender de XML, tendré que ir donde la persona que más sabe de XML. Que eso ya lo sabemos todos, por la red. Si yo quiero saber, por ejemplo, de nuevas tecnologías en educación, voy a seguir a mi amigo Cristóbal Suárez, este peruano, que es en todo el mundo reconocido como uno de los mejores de redes sociales en educación. Cristóbal, que algún día ojalá lo tuviésemos por aquí, pues yo le sigo todos. Enrique Dans, con sus más de 7000 tuiteos, otra de las grandes figuras de internet. Para mí lo que dice Enrique Dans sé que es bueno y lo tengo que leer. Yo no leo la prensa en papel porque realmente ya yo con estas herramientas leo lo que me interesa. Os lo dije, lo que me interesa. Es Román, Esperanza Román. Esperanza Román es lo mismo, es una persona totalmente implicada con las nuevas tecnologías y cómo hay que educar mejor. Profesora en una universidad estadounidense y entre las personas más influyentes en Internet. Ya veis que estas son las personas con las que trabajamos, personas que tienen bastante que decir, igual que nuestro amigo Ivón, que no le veo por aquí, y ahora que no, que se ha marchado, mira, pues a Ivón también está ahí, siguiéndole, ¿Me veis? Que ha estado hace poco por aquí, casualidad. Bueno, pues así nos conocemos, y así hacemos listas, aquí hacemos mensajes directos, así vemos a nuestros amigos, así nos conocemos por la red, así interactuamos con la gente. Eso es lo bueno de la red, de utilizar la red también en educación. Entonces yo os voy a enseñar, porque al fin y al cabo aquí tenemos de todo, tenemos también incluso bases de datos, hay aplicación para todo ya, incluso tenemos para lanzar a los blogs. Fijaros que yo cuando puedo escribir en el blog, cuando quiero escribir en el blog, lo puedo hacer desde la tableta. Automáticamente me hace la pasarela, la conexión con el blog y la información va directamente al blog desde una aplicación que no es la propia del navegador y la propia que tiene WordPress, pero ya hay un desarrollador que ha hecho esa aplicación, incluso para diferentes historias. ¿Veis que es lo que yo escribo? Porque a mí a veces también me gusta escribir en HTML. Esos códigos, bueno, pues es aprenderlo, es fácil, HTML, y el que quiera escribir HTML, pues en HTML. Bien.